¿Cómo estamos, iglesia? ¿Estamos bien? Ok. Hey, a mí me encantan los bautizos. Me encantan, ¿por qué? Porque a veces estamos con la iglesia y me dicen, es que, pastor, me dice, es que no siento como que estoy creciendo porque yo no estoy haciendo nada en mi vida. No sé, algo como que está pasando. Y a veces creemos que el problema es la iglesia. A veces creemos que el problema es el ministerio. Pero cuando una persona viene desde Canadá a bautizarse porque Dios está haciendo algo en su vida a través de un ministerio en línea, come on, gente. Eso, Dios puede trabajar a través de barreras, puede trabajar a través de videos. Por eso amamos tanto también nuestra gente de Los Barriles. Un saludo para nuestra gente de Los Barriles, al pastor Chris, Ruth, Jamie, todos los que están allá. Gracias por ser fieles también a todos los miembros de la iglesia ya que se reúnen todas las semanas para escuchar estos sermones. Ustedes son parte de nuestra congregación también. Pero el cielo está lleno de personas de toda lengua y de toda nación, de toda raza. Así que hoy yo le decía a Mackenzie cuando estábamos ahí en la piscina, yo decía, Mackenzie, esto es una foto un poquito de lo que el cielo va a hacer. Una chica que viene desde Canadá a California para bautizarse en una venue llena de hispanos. Come on. Eso, que venga tu reino a esta tierra, que venga aquí como en el cielo, eso es lo que significa. Qué lindo, a mí me encantan los bautismos por si no se han dado cuenta. Y también una de las cosas que me encanta es que tenemos personas que pueden bautizar a otros. Por ejemplo, Ricardo y Josh han caminado juntos con Pablo y cuando le preguntamos a Pablo, ¿quién quieres que te bautice? Él dije, mis amigos, porque ellos han caminado conmigo. Qué lindo ver eso también. Y ese ejemplo en la juventud, en los jóvenes que están en esta congregación, súper orgulloso de ustedes. Hoy tenemos simplemente unos 35 minutos para cubrir un sermón, terminando el capítulo 13 ya de Mateo. Estos son nuestros últimos versos, pero hay un mensaje más que Jesús quiere enseñarnos antes de que nos movamos al versículo 14. Pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien con quien crecieron y después de unos años se han sorprendido por lo que esa persona ha logrado o no ha logrado? You know? Hay gente con la que uno creció, que uno los veía, eran famosos y parecía que ellos iban a ser súper exitosos y todo el mundo los conocía y todo el mundo les caía bien y uno dice, man, esa gente lo va a hacer. Pero después de unos años uno los ve y no están ni cerca de donde uno imaginó que estarían. ¿Cuántos han estado en una situación así? Ajá, ok. Pero también está al otro lado de la moneda. La persona que uno creyó que jamás iba a ser exitoso o jamás iba a ser tal vez una persona que está rodeada de muchas personas y cuando uno los ve, ahora están súper exitosos, súper reconocidos, súper ordenados. Nos ha pasado a todos, ¿cierto o no? Ahora, en ambas ocasiones el shock viene de nuestras presuposiciones de quiénes eran ellos, de qué era lo que estaban haciendo en ese tiempo y de con quién se relacionaban. Y hoy nos encontramos en una situación muy parecida. Hoy en este versículo de Mateo vamos a darnos cuenta lo que pasó con personas que creyeron que conocían a Jesús, pero cuando lo encontraron se dieron cuenta que no era el Jesús que esperaban. Amén. Así que hoy vamos a entrar, estamos en el libro de Mateo, en nuestra serie El arte de rendirse. Vamos a ir ahí. Si ustedes se dan cuenta, no ponemos los versículos acá porque queremos que cada uno de ustedes traiga su Biblia y hagan notas y lo escriban porque ese es como nuestro diario de vida. ¿Okay? Usted puede hacerlo en su teléfono o en su aparato digital, donde quiera hacerlo, está bien. Pero nosotros los motivamos a que traigan su Biblia. Decimos que una Biblia que se está cayendo en pedazos pertenece a una persona que no lo está. Amén. Así que estamos en Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 3, estamos al puro final. Dice así, cuando Jesús terminó de contar esas parábolas, se fue de allí. Venía de contar unas parábolas a los discípulos, de explicárselas, y ahora entraba en este momento. Dice, al llegar a su pueblo, se puso a enseñar en la sinagoga. Okay, esa frase es súper importante para el día de hoy. Primero, su pueblo, donde él fue criado, fue en Nazaret. Nazaret era un pueblo muy pequeño. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Hay muchos detalles de Nazaret, pero lo que tenemos que recordar es que Nazaret era pequeño. De hecho, Nazaret, si usted iba a Nazaret, ya ha tenido la oportunidad de visitarlo, es un poquito más pequeño que el campus de Vista. Había más o menos tal vez unas 200, 400 familias. ¿Qué significa eso? Todo el mundo se conoce. Es como el barrio de donde uno viene, el vecindario ahí, la cuadra de uno. Uno va a los compas y uno dice, sí, ese man es el ratero, decía uno. Ese compa, cuidado, cuídese porque, y aquel es el loco. Todos tenemos un loco en
en la comunidad, ¿no? Y aquel es tal y tal y tal, pero todo el mundo se conocía porque era una comunidad pequeña. Pero también nos dice que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. La sinagoga era mucho más pequeña que este cuarto. Era un cuarto donde tal vez 80 personas podían estar ahí. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús creció, todos los hombres de Nazaret conocían quién Jesús era, porque lo vieron crecer. Y como era de costumbre, él iba a la sinagoga los sábados. Ok, eso es un poquito de Nazaret. Entonces él se puso a enseñar en la sinagoga, de modo que todos quedaron, ¿qué? Asombrados. Ellos ya habían escuchado acerca de la enseñanza de Jesús, el ministerio de Jesús en las aldeitas, ¿verdad? En los pueblos en los que él estaba predicando, porque estaban alrededor del lago de Galilea. Okay, es un lago, dicen el mar de Galilea, pero es un lago y es muy pequeñito. Entonces hay un montón de pueblitos alrededor. Si usted ha estado en Guatemala y ha ido al volcán Atitlán, al lago Atitlán, hay un montón de comunidades. Uno maneja unos 5 minutos y hay una, 10 minutos hay otra. Y es así, o sea, todo el mundo se conoce en esos aspectos. Pero ellos habían escuchado de él. Ahora, era costumbre en ese tiempo que cuando había un visitante que venía al pueblo, o cuando había un hombre que venía, que era de ahí, entonces le daban la oportunidad de compartir en la sinagoga. Entonces no hay que pensar en que era como no era como ¿cómo se dice eso? El clero, no eran como gente que estaba súper entrenada en la palabra. No, eso se guardaba para Jerusalén, para el templo. Aquí en la sinagoga, cualquier persona podía venir, compartir y enseñar sobre lo que había leído. Ellos ya habían escuchado de Jesús. Jesús fue el homeboy que se fue. Y cuando volvió era famoso, todo el mundo lo conocía, habían masas que lo seguían, multitudes que lo seguían. El hombre estaba separando, creando conversaciones en política, en cultura que nunca nadie había escuchado, y ahora viene al pueblo y todo el mundo saca el pecho y dice, ahí viene Chusito, Jesucito. Yo lo vi crecer desde que estaba en pañales. A uno le dicen eso, a uno siempre super awkward, super incómodo cuando le dicen, yo lo vi a usted en pañales. Ojalá no supiera eso. En fin. Perdón, me distraje. Volviendo a esto. Jesucito viene de vuelta y todos están esperándolo porque viene famoso y él va a compartir con nosotros, comparte, y ellos están asombrados. Y se preguntaron, ¿pero de dónde sacó este hombre tanta sabiduría y estos poderes milagrosos? Porque Jesús hizo unos milagros. Entonces ahora ellos se preguntaban, ¿pero de dónde? ¿Qué pasó con Jesús? ¿De dónde sacó esta sabiduría? Estos poderes milagrosos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están con nosotros todas sus hermanas? O sea, Jesús tenía una familia bastante grande. Aquí están todos los hermanos y las hermanas también, todos los conocemos. Salieron de la misma cepa. ¿De dónde entonces sacó este hombre todas estas cosas? Dice, y se ofendieron por lo que él decía. ¡Wow! Ok, pasamos de 5 millas por hora a 100 millas por hora. Primero estaban asombrados por lo que decían, pero ahora están ofendidos por lo que decía. Parece como que salió de la nada, ¿cierto o no? A veces la Biblia nos pone en esas situaciones, pero no salió de la nada. Mateo, el punto de Mateo, él quiere probar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces hay ciertos detalles que él no comparte. Ahora, podemos ver esta misma historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y Lucas era una persona que le gustaba mucho la historia. Y si a usted le gusta la historia, significa que a usted le gusta leer detalles, cada cosita. Usted quiere saber cada detalle de todo lo que está pasando. Bueno, entonces Lucas era un historiador y él grabó esta misma interacción, pero nos da un poquito más detalles. ¿Qué les parece si vamos al libro de Lucas? Vamos a estar en el capítulo 4. ¿Ok? Capítulo 4. El libro de Mateo, después el siguiente libro es Marcos y después sigue Lucas. Y vamos a estar en el capítulo 4. Porque lo que pasó fue que Jesús les dijo, cuando se enojaron con él, Jesús les dijo, vean, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y dice que no hizo muchos milagros porque ellos no creían en él. Y como veremos ahora en capítulo 4 de Lucas, se ofendieron tanto con Jesús que lo echaron del pueblo y hasta lo iban a matar. Entonces el resto de la historia, entramos ahora a Lucas capítulo 4. Dice, Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Llegó a Nazaret
donde se había criado. Y fue a la sinagoga el día de reposo, como era su costumbre. Se levantó para leer, le entregaron el rollo del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito, ¡pum! Él escogió lo que iba a leer, porque él sabía lo que estaba en los corazones de las personas que estaban ahí. Simplemente fue y buscó ese punto en Isaías, donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Que eso es una profecía. Esto lo escribió el profeta Isaías hace mucho tiempo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año del favor del Señor. Luego enrolló el rollo, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos puestos en él. Come on. Iglesia, cuando yo leo esto, ¿verdad? Si yo leo esto, vengo a anunciar buenas nuevas a los pobres. Vengo a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner a libertad a los oprimidos. Yo estaría en mi silla, yo me estaría levantando y ¡oh, yes! Yes. ¿Cuántos queremos libertad el día de hoy? ¿Cuántos queremos salir de la pobreza? ¿Cuántos estamos cautivos y necesitamos ser libres de esas cosas? Estaríamos como, nada, pero ellos no. Entonces comenzó a decirles Jesús, después de que entregó el rollo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que Él era el Mesías. Esta gente ha estado esperando el Mesías por mucho tiempo, pero ellos vieron a Jesucito crecer, lo vieron jalarse las tortas que se jalaba como un niño, lo vieron crecer, lo vieron irse y después volver famoso, gente siguiéndolo. No puede ser. Jesús no puede ser el Mesías. Están teniendo una idea de quién era Jesús. Ellos creían que conocían a Jesús. Y como pensaban que ellos sabían quién era Él, no podían aceptar la verdad de que era el Mesías. A nosotros nos pasa eso muchas veces, hermanos. Creemos que conocemos a Jesús. Creemos que conocemos a Dios. Y cuando Dios nos confronta con algo que no nos gusta, entonces ya no lo queremos. Decimos, no puede ser. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Entonces buscamos en la Biblia otro pasaje que apoye lo que nosotros queramos. Y cuando lo encontramos decimos, ese sí es Dios. ¿Cierto o no? Ok, thank you por la honestidad. Entonces, en otras palabras, Jesús les dijo, vean, yo soy el Mesías. Ellos decían, no puede ser, haga otro milagro. Jesús les dijo, ningún profeta es aceptado en su propia casa. Y para probar el punto les contó dos historias más. Una historia que le contó fue cuando Israel ignoró al profeta Elías. Porque cuando Israel estaba pasando por una crisis de comida, el profeta Elías se quedó con una viuda que le dio posada, por decir así, y ella siempre tuvo que comer. Mientras que en Israel había muchas viudas que no tenían que comer. ¿Cuál es el problema con eso? El detallito es que la viuda que estaba cuidando a Elías era gentil, no era del pueblo escogido. Pero ella reconoció que Dios la estaba llamando a servirle al profeta Elías y en obediencia Dios cubrió su necesidad. Pero entonces lo que Jesús les está diciendo es, vean, como el profeta Elías estaba compartiendo hablando la palabra de Dios a los israelitas y no lo querían escuchar, pero la viuda gentil sí lo escuchó, entonces recibió la bendición. Después les da otro ejemplo, no era Elías esta vez, sino que era Eliseo. Dios sanó de lepra a un general sirio gentil en un tiempo donde los israelitas tenían una plaga de lepra. Pero el general sirio, los sirios, para los que no se acuerdan, eran como de lo más malo que había. O sea, uno no se juntaba con los sirios. Pero este sirio gentil fue obediente a Dios y le fue entregada la bendición. Mientras que a los otros, que son creyentes, que creían en Dios, no recibieron el milagro. ¿Por qué? Porque muchas veces el Dios que esperamos no es o el Dios que recibimos no es el Dios que esperamos. Y eso nos reta. Al oír esto, todos en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo sacaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre del cerro sobre el cual estaba construido el pueblo, con la intención de arrojarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y siguió en su camino. Ok, hold up.
porque podemos leer eso muy rápido y se nos escapa. Hay una plebe de gente enojada porque los acabas de ofender con la verdad, esperaban algo de vos que no recibieron y ahora te quieren, o sea, cuando te sacan del pueblo y te llevan a un punto donde te van a empujar en un precipicio, o sea, la mara está mala, ¿ok? La mara está mal. Nadie está pensando bien. Y en ese momento dice que, dice, pero él pasó por medio de ellos y siguió su camino. Vean el poder de Jesús en ese momento. Se le viene la plebe, se le viene todo el mundo y él simplemente dice, ¿santo qué? Y se abren las personas mientras él va caminando y él continúa con su misión. El Jesús con el que yo crecí viendo en la escuelita dominical estaba vestido con una bata blanca, agarrando una ovejita, ¿verdad? No se veía como que muy fuerte, no se veía como que muy... Pero este Jesús, quiero seguir a este Jesús. Porque la autoridad que este hombre tiene, habla con la verdad, se mantiene firme y camina en ella. ¿Okay? Lo que pasó es lo siguiente. ¿Cómo es posible que Jesús pudiera sanar a miles de personas alrededor, pero solo un poco en el pueblito del que él vino? ¿Cuál fue la diferencia? Tenemos que hacernos esa pregunta. Porque no es que él no podía. Él hizo unos milagros ahí, pero no hizo tantos. ¿Qué fue la diferencia? Así que hoy quiero hablar del tipo de fe a la que Jesús responde. Que hay dos tipos de fe a las que Jesús responde. Esa es nuestra próxima sección. Número 1, el tipo de fe a la que Jesús responde es la fe que confía que Él recompensará nuestra obediencia. Hebreos capítulo 11 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que, número 1, creer que Él existe. Y número 2, y que recompensa a quienes lo buscan. Ojo, lo buscan. Jesús no responde al tipo de fe que solo confía en Él por un tiempo. Yo no sé si se ha conocido gente, y lo hacen muy a menudo, que dice, bueno, voy a darle a Dios una oportunidad. Eso no es fe. ¿Ok? Eso no es fe. Y a veces cometemos ese error con nuestra vida también. Decimos, bueno, voy a darle una oportunidad a Jesús en esta área de mi vida. Eso no es fe, gente. Eso es pecado envuelto en espiritualidad. Porque fe es algo diferente. No es fe cuando puedo ver claramente la recompensa enfrente de mí. Eso no es fe. Si está enfrente mío y solo obedezco porque lo puedo ver, eso no es fe. Ahora, ¿qué es fe? Fe verdadera es cuando no puedo ver la recompensa y aún así hago lo que Él me dice. Eso es fe. Cuando no puedo ver con claridad, pero yo estoy claro en lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Eso es fe. Ahora, en el resto de la carta a los Hebreos, vamos a ver en capítulo 11, vamos a ver historias de obediencia con gran recompensa terrenal y vamos a ver historias con gran recompensa eterna también. Si vamos, no tienen que ir conmigo porque les voy a leer rápidamente, pero si lo quieren chequear, Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Por la fe, Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. Por la fe, Abraham salió sin saber a dónde iba. Por la fe, a pesar de su avanzada edad, les fue dado un hijo, Abraham. Y todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Ojo, todos ellos vivieron por la fe, aunque no vieron las cosas que les fueron prometidas. Porque la fe verdadera es que aunque no podamos ver la recompensa y la promesa cumplida, seguimos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Más adelante, por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas para qué hacer con su cuerpo. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Eso es importante, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque la fe verdadera es obediente, aunque no podamos ver la recompensa. Y más adelante vamos a definir un poquito lo que es la obediencia. Porque si no definimos la obediencia bíblicamente,
la vamos a definir culturalmente. Y tenemos que tener cuidado. Y vamos a ver eso un poquito al final. Pero Jesús no responde al tipo de fe que solo confía en Él por un tiempo. Dice, primero tienen que creer en mí, después me tienen que buscar. Buscar es una cosa que es constante, right? Una cosa que es constante. Es un compromiso. Ahora, la fe, el tipo de fe al que Jesús responde es, número uno, la fe que confía que Él recompensará nuestra obediencia. Número dos, la fe que confía en Él lo suficiente para hacer lo que Él dice. No se trata solo de saber unos datos aquí, unos detallitos de Jesús o no. Los demonios creen en Jesús y tiemblan, dice la palabra, pero no lo siguen. Ojo, podemos tener fe de demonio. Podemos creer que Él existe, podemos creer que tiene el poder para hacer las cosas y aún así decidir no seguirlo. La gente de Nazaret admiraba a Jesús mucho. Pensaban que era increíblemente sabio. Decían, ¿de dónde está sacando este hombre estas cosas? Creían que tenía poder milagroso porque seguían pidiendo por más milagros. Estaban asombrados por Él, pero cuando llegó el momento de seguirlo, se echaron para atrás porque estaban en zonas de peligro que mataban su fe. Tenían ideas preconcebidas de quién Él era. Y como tenían una idea errónea de quién Jesús era, cuando el Salvador estuvo enfrente de ellos, no lo pudieron reconocer. Lo que quiero hablar el día de hoy, para terminar este mensaje, son 3 zonas de peligro que matan la fe. Hay 3 zonas de peligro que podrían matar la fe. En un esfuerzo de ayudarnos a todos a no encontrarnos en el lugar en el que la gente de Nazaret se encontró cuando tuvieron al Salvador enfrente de ellos. 3 zonas de peligro que matan la fe. Número 1, cuando el Jesús que recibimos no es el Jesús que esperamos. Ya hablamos un poquito de estas ideas preconcebidas. Muchas veces llegamos a Jesucristo pensando que lo conocemos. Yo ya sé cómo es Jesús, yo sé lo que Dios piensa, yo ya sé lo que dice la Biblia. Algunos estamos lastimados por líderes que hicieron las cosas mal en el pasado en la iglesia, entonces tenemos una idea errónea de Dios, pero eso se llama una idea preconcebida. Okay, lo que ya tenemos en la mente antes de escuchar a Dios. Lo que tenemos en la mente antes de escuchar a Dios. Y las ideas preconcebidas pueden cegarnos de la realidad. Y junto con eso viene algo aún más peligroso que aprendí. Esto fue lindísimo para mí aprenderlo porque no lo había conectado. El sesgo de confirmación. ¿Cuántos saben qué es un sesgo de confirmación? Thank you. Ok, estamos aprendiendo juntos. Es cuando solo aceptamos lo que nos da la razón y rechazamos lo que nos confronta. Número 1, las ideas preconcebidas. ¿Okay? Cuando el Jesús que recibimos no es el Jesús que esperábamos porque teníamos ideas erróneas de quién era Él y de acuerdo a eso también tenemos la maña de solo aceptar lo que nos da la razón y rechazamos lo que nos confronta. Así que busco versículos que apoyen lo que pienso, ignoro lo que me corrigen, escucho lo que me conviene, cierro mi corazón a lo que me incomoda. En otras palabras, quiero que Dios esté de acuerdo conmigo, yo no quiero estar de acuerdo con Dios. Estas son zonas de peligro que matan nuestra fe completamente. Y así le pasó a Nazaret. La gente de Nazaret tenía ideas preconcebidas. Lo conocemos, creció aquí, es el hijo de José y María, y por eso no pudieron ver al Mesías. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy creemos que tenemos la idea correcta de Jesús, pero quizás estemos equivocados? Porque tenemos ideas erróneas de quién es Él. Esta gente vio a Jesús crecer y no le dieron bien a la respuesta. ¿Cuánto más a nosotros? Aunque tenemos su palabra y la leemos, ¿la estamos leyendo para alinear nuestro corazón con Dios o para que Dios se alinee al corazón de nosotros? Aun cuando leemos la Biblia tenemos que tener mucho cuidado, porque ellos no rechazaron a Jesús por falta de evidencia, lo rechazaron por exceso de prejuicio. Por eso fue que ellos rechazaron a Jesús, no por la falta de milagros, no por la falta de poder, no por la falta de sabiduría, sino porque tenían prejuicio. Así que nosotros tenemos una decisión que tomar. Tenemos que entender que nosotros no juzgamos a Jesús y a la Biblia. No es nuestro papel a ver si Él está en lo correcto o no. No es nuestro papel descifrar la Biblia. No.
Jesús y la Biblia nos juzgan a nosotros. Amén. Jesús y la Biblia nos juzgan a nosotros. Así que cuando usted lea la Biblia, sea obediente a la palabra. No trate de cambiarla para que le haga fit a su vida, para que le haga fit a sus mañas, a sus malas costumbres, a su mal carácter, a sus adicciones. Así que cuando lo que Jesús dice choca con lo que yo creo, cuando la Biblia contradice mi estilo de vida y cuando Dios me pide cambiar, tengo dos opciones. Cambiar la Biblia para que encaje conmigo o cambiar mi vida para que encaje con Dios. Cuando lo que Jesús dice choca con lo que yo creo, cuando la Biblia contradice mi vida, cuando Dios me pide cambiar, tengo dos opciones. Cambiar la Biblia para que encaje conmigo o cambiar mi vida para que encaje con Dios. Eso es fe verdadera. La fe verdadera dice, Dios, aunque no lo entienda, aunque me cueste, aunque me confronte, voy a obedecer. Eso es fe bíblica. No es solo creer, es obedecer. Y estamos en una serie que está hablando sobre rendir. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tenemos que pasar 1 año y medio hablando sobre el arte de rendirse? Porque lo hemos hecho por medio año y aún estamos aprendiendo cómo hacerlo. Porque la obediencia y el rendimiento van de la mano y no se pueden separar. Romanos 12, versículo 2 dice, no se conformen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 3 zonas que matan nuestra fe, 3 zonas de peligro. Número 2, la segunda zona, cuando el Jesús que recibimos no es el Jesús que queríamos. ¿Okay? Ellos querían un maestro y un hacedor de milagros, pero recibieron a un Mesías que exigía de ellos dirigir sus vidas. Y no estaban solos. Muchas otras personas querían que él fuera un líder político, que él lo liberara de la opresión de Roma, querían hacerlo rey, de hecho hasta pidieron a Barrabás más adelante, ¿verdad? Escogieron a un maleante en vez de a él. Y en lugar de eso recibieron a Jesús que decía, yo soy Dios en carne, tú no. Tú existes para mí, yo no existo para ti. Tenemos que tener una idea clara de quién Jesús es. Porque nos imaginamos con la batita blanca, ¿verdad? Con la ovejita, con el cosito rojo aquí caminando, muy lindo, muy paciente y todo. Pero estamos viendo un versículo donde él camina en medio de una mara de gente enojada y nadie se atreve a tocarlo. Pero estamos hablando de un Jesús también que no puede ser domado. Un Jesús que no dice, yo no me voy a acomodar a tu vida. Tú tienes que acomodarte a mi vida, a mi perfección, a mi plan, a mi idea para lo que tu vida va a ser. Y no hay nada que puedas hacer que vaya a cambiar eso en mí. Por eso me encanta esa frase de C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia, cuando la pequeñita Lucy le pregunta al señor Castor, y Aslan, este león es un león manso. ¿Cuántos han visto las Crónicas de Narnia? ¿Saben de qué estoy hablando? Es una alegoría de C.S. Lewis, un teólogo. Y Aslan es un león y básicamente es como la representación de Dios en la historia. Y Little Lucy es una niña que tiene una fe muy linda y cuando le hablan de Aslan y antes de que ella conozca a Aslan, conoce al señor Castor y ella le pregunta, bueno, ¿y este león? Porque hay mucha fe puesta, todo el mundo está esperando que Aslan vuelva porque Aslan va a hacer algo nuevo, como los cristianos esperamos a que Cristo vuelva porque va a hacer algo nuevo. Y ella pregunta, ¿y este león es manso? Y él le dice, ¿manso? Manso no, pero él es bueno. Jesús no es domable, Jesús no es controlable, pero Él es bueno. Y Él tiene un buen plan para nosotros, si estamos dispuestos a seguirlo. El Jesús de que muchos quieren hoy es un Salvador que perdone mis pecados. El Jesús que queremos hoy es un Dios genio que arregle mis problemas, un consultor cósmico quizás que me ayude a triunfar en mis negocios y en mi vida, un Salvador que perdone mis pecados y que quite todas las consecuencias de las cosas malas que hago, un Jesús que esté de acuerdo con mis valores culturales y morales y la forma en que veo la política. Sí, el problema con esto, iglesia, es que si busco lo suficiente, puedo encontrar exactamente lo que necesito escuchar. Si busco lo suficiente, puedo encontrar a un experto que diga exactamente lo que yo quiero oír o que diga la Biblia. Nada más pónganlo en Google o en ChatGPT. ChatGPT le dice a uno lo que uno quiera. Pero
eso no lo hace verdad. Solo hace que mi pecado sea más cómodo. El libro que tenemos y que necesitamos para triunfar en nuestra vida y en santidad es la palabra de Dios. No necesita ningún accesorio adherido. Hay cosas que nos ayudan a estudiar y entender la palabra más. Pero ojo, lo que estamos buscando son cosas que nos ayuden a poner en práctica lo que estamos aprendiendo en la Biblia. No para quitar de la Biblia lo que no queremos poner en práctica. Tenemos que tener cuidado, porque creer sinceramente una mentira no la convierte en verdad. Creer una mentira sinceramente de corazón no la convierte en verdad. La solución a este problema que tenemos de tratar de esconder o de escuchar lo que queremos está en Romanos 12. Una mente renovada. Dice, no sigas conformándote a este mundo, sino sé transformado por medio de una mente renovada. No cambies la Biblia para que encaje contigo. Deja que Dios te cambie para que encajes con su voluntad. La tercera zona de peligro que mata nuestra fe, que ya pasamos por la primera, que era, vamos a ver, cuando el Jesús que recibimos no es el Jesús que... Y la segunda que tuvimos es... Perdón, la primera, ya me perdí. La primera, cuando el Jesús que recibimos no es el Jesús que esperábamos. La segunda es cuando el Jesús que recibimos no es el Jesús que queríamos. Y la tercera zona de peligro que mata nuestra fe es cuando pedimos ayuda, pero no queremos rendirnos. Yo no sé si usted ha estado en la playa, ahí por el pier, por el muelle, y alguien nada un poquito muy largo, lo agarra una corriente y ya salen los salvavidas, ¿verdad? Salen corriendo ahí rojo y se tiran. Se ve súper fácil, ¿no? Pero cuando ellos llegan donde la persona, ellos tienen que asesorar qué es lo que está pasando y dan una serie de instrucciones porque el salvavidas tiene que someter a la persona que necesita ayuda antes de salvarlo, porque si no, se ponen en peligro. Entonces el salvavidas llega y da una serie de instrucciones. Hey, yo estoy aquí, tengo un aparato que puede flotar, necesito que se calme porque si usted está peleando nos podemos ahogar los dos. Y si esa persona no deja de pelear y de zapatear y hacer lo que está haciendo, el salvavidas tiene que esperar hasta que ya no tenga energías y se empiece a ahogar para llegar a sacarlo y ahora sí, someterlo, agarrarlo fuerte para llevarlo a una zona segura. Muchas veces nos estamos ahogando y queremos ayuda, pero no estamos dispuestos a someternos. No estamos dispuestos a rendirnos. Primero, nos metimos ahí por meternos donde no teníamos que meternos, tomamos malas decisiones, terminamos en medio del océano, necesitamos rescate, nos llegan a rescatar y no queremos rendirnos. ¿Cuántos de ustedes son así? ¿Amén? Eso. Ok, queremos salvación, pero no queremos sumisión. Queremos salvación sin sumisión. Si el problema con esto es que confundimos el favor de Dios con la bendición de Dios. ¿Okay? El favor de Dios con la bendición de Dios. Son dos cosas completamente diferentes los barriles. Dos cosas completamente diferentes. Entonces vamos a separarlas para entenderlas. El favor de Dios, llamémoslo gracia y misericordia. ¿Okay? El favor de Dios es algo que no merecemos, es algo que Él da libremente, nos da más que segundas oportunidades, nos da oportunidades. A mí alguien me dijo una vez, Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Y qué pasa cuando ocupa una tercera oportunidad? ¿Y se acaba el Dios? No, Dios es un Dios de oportunidades. Eso se llama el favor de Dios. Él permanece fiel cuando nosotros no lo somos. Eso es el favor de Dios. ¿Cuántos han experimentado el favor de Dios? Amén. Ok, good. So ya sabes qué es. Esto es la misericordia del pacto. Entonces, ¿por quién Dios es? Porque Él es bueno, ya tenemos el favor de Dios. Come on. Tenemos el favor de Dios. Come on. Yay. How cool. Ok, now, listen. Pero el favor no siempre elimina las consecuencias. Tenemos el favor de Dios, pero no elimina las consecuencias. Podemos estar viviendo bajo el favor de Dios mientras resistimos la bendición. Es posible estar bajo el favor de Dios y no recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque queremos su ayuda, pero no queremos rendirnos. Entonces es posible y el enemigo nos puede engañar. Sí, estás en el favor de Dios. Vea qué bueno que es Dios. Él no quiere nada de usted, solo que venga el domingo. Y Dios dice, es una mentira. Tiene mi favor, pero quiero su vida, porque yo sé cómo hacerlo mejor.
Si no definimos la bendición bíblicamente, como dijimos, la definimos culturalmente. ¿Qué es la bendición de Dios? Sabemos que el favor de Dios lo tenemos, Él nos los da libremente. Ahora, la bendición de Dios casi siempre en la Biblia está conectada con obediencia y con presencia. ¿Okay? La bendición no se trata de comodidad, se trata de estar a donde Dios está. Ok. Nosotros, ¿se acuerdan de las ideas preconcebidas? ¿Cuántos de nosotros, cuando escuchamos la palabra bendición, pensamos en dinero, financieramente? Si vio las cabecitas así. Ayúdame con las manos para saber a quién estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes piensan que las bendiciones son cosas materiales? ¿Cuántos de estamos en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes piensan que la bendición es una familia sin problemas? Un matrimonio sano. Amén. Hijos que siguen al Señor. Amén. La obediencia, la bendición de Dios no son esas cosas, es su presencia. La bendición es que Él nos promete estar con nosotros a donde sea que vayamos. La bendición de Dios es pasar una eternidad con Él en el cielo. La bendición de Dios para Abraham fue decirle, voy a caminar contigo por toda tu vida. La bendición de Dios, nosotros no obedecemos al Señor para recibir cosas. Obedecemos al Señor para que Él camine con nosotros. Esa es la bendición. La bendición de Dios es una relación personal con Él. Y no importa lo que pase, entonces todo va a estar bien. ¿Vamos a tener consecuencias? Sí, pero va a estar bien. Todo va a estar bien. Si la obediencia produjera comodidad automática, entonces el libro de Job no existiría, no estaría en la Biblia. La historia de Job es un hombre que amaba al Señor, un hombre que honraba al Señor, un hombre tan justo y tan fiel que el mismo Satanás fue a la presencia de Dios y le pidió permiso y le dijo, Job está bien porque, miran, todo le va bien, no está enfermo, tiene dinero, pero quítaselo y vas a ver cómo va a maldecir tu nombre. Porque cuántas veces se nos han quitado a nosotros cosas financieras, cuántos hemos tenido situaciones en la familia que son horribles, cuántos hemos pasado por cosas de salud que nos lastiman y lo primero que hacemos es maldecimos el nombre de Dios. ¿Por qué permites que esto pase, Señor? Pero si la obediencia produjera comunidad automática, el libro de Job no existiría. El libro de Job está ahí porque Job fue justo, fue obediente, le temía a Dios y aún así sufrió profundamente. Porque la obediencia no es un seguro contra el dolor. La obediencia no es un seguro que pagamos en caso de un accidente. La aseguranza paga. No. La bendición de Dios es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Su cercanía con nosotros. Hermanos, cierro con esto. Voy a pedirle al equipo de alabanza que pase al frente. Ellos querían el favor de su enseñanza, la bendición de su presencia, pero no estaban dispuestos a rendirse a ellas. Jesús no hizo muchos milagros allí, dice la palabra. No fue porque su poder se había acabado, sino porque ellos no tenían disposición para seguirlo, ni voluntad para obedecer. Él puede hacer milagros en nuestras vidas, iglesia. Él puede hacer milagros en nuestras vidas, si estamos dispuestos a obedecerlo. Porque no es cosas lo que vamos a recibir. Es la presencia de Dios caminando con nosotros. Y cuando entremos en la prueba como Job, y cuando estemos en la tormenta como Pedro, lo que vamos a decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero si tenemos la osadía de enfrentar al enemigo sin Jesús en nosotros, vamos a terminar despedazados. Vamos a despedazarnos. Esto es algo irresponsable. Tenemos que aprender a ser cristianos responsables. No podemos ir a una batalla espiritual sin la persona que tiene la llave de la vida y la muerte. Tenemos que tener en nuestro corazón al Señor para que cuando enfrentemos las pruebas en nuestra vida, podamos decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y esa es la clase de fe a la que Jesús responde. No solo el que cree, sino el que se rinde. No solo el que la entretiene o la entiende, sino el que la obedece. No solo el que la siente, sino el que lo sigue. Eso
es la fe verdadera. 3 zonas de peligro que matan nuestra fe. It's okay. Algunos de ustedes están ahí. A veces yo estoy ahí. Pero dice la palabra que todo lo que sale a la luz es expuesto. Y ya la oscuridad no se puede esconder. So, mi oración para ustedes el día de hoy es que donde sea que ustedes estén, puedan ser obedientes a lo que la palabra de Dios está diciendo. Que puedan decidir someterse a su ayuda para que Él pueda formar en ustedes los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes que Él quiere formar para restaurar una iglesia que está lastimada, para sanar, para poner algo nuevo, para hacer algo nuevo. Porque lo que estamos haciendo en ese momento, iglesia, no nos estamos preparando con estos mensajes para arreglar lo que ha pasado en el pasado. No, estamos hablando de esos mensajes porque nos estamos preparando para lo que Dios trae, para lo que Dios tiene para nosotros, para lo que va a hacer en sus familias, en sus matrimonios, con los jóvenes adultos, con los solteros, con las solteras, con los niños, con las niñas, con lo que Él va a hacer en esta comunidad. Así que cuando sea nuestro turno, que nuestra fe sea una fe verdadera, que cambie los corazones de las personas, que cuando ellos nos vean y digan, vean cómo se aman los unos a los otros, vean cómo hablan ellos de los otros, vean cómo se tratan, cómo se ayudan, cómo se visitan, cómo se cuidan, que ellos puedan decir, eso es lo que yo quiero. ¿Y dónde lo puedo encontrar? A los pies de Cristo. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por una Biblia que es clara y es eficaz. Hoy pedimos, Señor, que podamos venir a tu trono en honestidad y en humildad, para que tú hagas en nosotros el trabajo que quieres hacer. Señor, y que podamos decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque la victoria está en Cristo.